que ser, Y el Ministerio de Medio Ambiente ni hablar. debería aquí. ser ya, Marcos, una decisión del Estado únicamente para poder salvar eso, porque la mayoría de los asentamientos en todas partes del mundo se hacen a orilla de un río por razones entendibles. Todo el mundo necesita agua para vivir. Por eso la mayoría de las ciudades nacen a orilla de un río. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que los pueblos van creciendo, en esa misma medida entonces va creciendo también la contaminación de los ríos. Bueno, pero está bien, pero se puede vivir en armonía con los recursos naturales. Eso sería lo ideal. Ahora Claro, bien, claro. Y en otra parte del mundo, por ejemplo, así ocurre. Yo vi, y eso me llamó poderosamente la atención, en Boston pasa un gran río por el centro de la ciudad. Óyeme, limpiecito, tú no ves nada de que va pero directamente allá. el Pero río Hudson, igualmente el Hudson es en Estados Nueva Unidos. York, pero óyeme, Óyeme, todas esas ciudades de Estados Unidos y en gran parte del mundo, los ríos están ahí. Ríos grandísimos. grandísimo. Usted no Sí. ve una contaminación, una basura. Nada, ni Por un eso, papelito ni nada. la educación de la gente. Pero, ok, aquí no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Por entonces, no vemos que desde el gobierno, ni desde ninguna ONG, ni los ambientalistas, ni nada, dicen ni hacen a favor del río Jaya. Aquí Mira, no me he metido en ese tema. hay cloaca, Marcos, y baños que descargan directamente Al en el río. Y tiran la basura ahí, y lavan vehículos, y hacen de todo. Pues yo recuerdo una vez que aquí hace más de un año, qué sé yo, vino el director provincial de medio ambiente, o regional, yo no sé, creo que una dirección provincial, y nos quedó de llamar a nosotros para supuestamente nosotros encargarnos de un tramo del río. pero aquí vino el programa. Pero eso fue aquí que lo dijo, y a ver si él llamó para atrás. Y es que a nosotros como programa nos iba a asignar también un par de kilómetros. Sí, y a ti te llamó. Eso fue en el primer año. Él te llamó a ti. Hace 2 años ya. ¿Tres? No, bueno, si lo dijo el primer año, bueno, sí, hace 2 años y pico. O sea, del cuento que ese hombre metió aquí, ¿cómo que se llama? Pero él no era de aquí. No, que le dejara Jarabacoa, pero todavía sigue en el cargo, qué sé yo, qué Kiko. Seguro no ha vuelto para acá. No, él tiene que vivir aquí. O sea, después de ese cuento, ni la placa le hemos visto. Así es. Sigue Pero San sí, Juan sería Bautista. bueno reiniciar esos trabajos. Bueno, Claro. amén. Ojalá ya aparezcan ríos así como cuando bañaron y bautizaron a Jesús, San Juan Bautista, hoy celebrando la Iglesia Católica la natividad de este precursor de Jesucristo. Natividad, que significa nacimiento. Nacimiento. Bueno, miren, el periódico Listín Diario trae una información que tú dices, bueno, qué bien, porque el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Miguel Pimentel Caré, ¿verdad? Apellido como de origen árabe ese hombre, será, ¿verdad? Anuncia ahí que van a invertir 8.000 millones de pesos en remodelamiento, remozamiento de los hospitales en la República Dominicana. Pero añade la nota que la principal inversión se va a hacer, como siempre, en la capital, o sea, en Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, y en Santiago. Ese es el país. Para ellos. Para muchos de ellos. Sí. Para ellos, para el gobierno y los funcionarios. Ahí es que está concentrada la mayor cantidad de habitantes, y en vías de consecuencia, ahí que se invierten los dineros del pueblo. Perfecto, muy bien, que remodelen el Cabral Ibáez en Santiago, tal hospital en la capital, etcétera, etcétera. Pero ¿y aquí?
Aquí se le está haciendo una remodelación al hospital en algunas áreas. Muy bien, pero no es suficiente. Se ha hablado hasta la saciedad y ustedes recuerdan que fue una gran preocupación de la doctora Emma Barba cuando fue directora regional de salud para la construcción de un hospital. Incluso ella formó una especie como de comité para tratar de llevarle esa inquietud al entonces presidente Leonel Fernández. Y ahora que vivimos una situación de, si se quiere, hasta de cierta calamidad en el Hospital San Vicente de Paúl, donde ayer los médicos residentes y otros médicos se fueron a un paro de labores porque no hay seguridad en el hospital, sobre todo en el área de emergencia, y se quejan de la calidad de los alimentos que ellos reciben. Uno dice, pero bueno, de esos 8.000 millones, saquen una parte y construyan un hospital aquí en San Francisco de Macorís para que descongestionar el San Vicente y entonces tener un centro de salud especializado, bien equipado, con muchos medicamentos y con buen espacio físico, porque, como se sabe, aquí vienen, ¿verdad?, casos y pacientes de toda la región, a tal punto de que la joven que murió, una de las dos personas que murió en Nagua el pasado domingo, a raíz de que un salvaje, ¿verdad?, y me excusan hasta el término, celoso, fue y mató a su expareja y vio a una persona que dice que la señora tenía como una relación sentimental y él no aceptaba eso. Entonces había una muchacha ahí y cuando vio ese tiroteo, ese asunto, salió corriendo y en una jipeta chocó y se mató. Entonces dice la nota policial que ella murió cuando estaba siendo trasladada al Hospital San Vicente de Paúl. O sea que muchos casos llegan aquí a San Francisco de Macorís. Entonces eso que vemos ahí en pantalla, esos son, ¿verdad?, unas maquetas que presentó, fíjense. Una belleza en la maqueta. Sí, pero que lo hagan aquí. Un hospital materno infantil. Bueno, que lo hagan aquí. Pues ese sería lo ideal. Aquí vive gente. Entonces yo no me explico. La inversión de los gobiernos se hace en la capital y en Santiago. San Francisco de Macorís no tiene un hospital que reúna las condiciones. Cotuí tampoco. Nagua menos. Samaná ni hablar. Y en la provincia de Hermanas Mirabal tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a eso hay que sumarle el problema que le causa sobre todo al sector, de los que trabajan en el hospital que tenemos aquí, sobre todo de la inseguridad y la protesta que están llevando en estos momentos. En el día de ayer se dio a conocer, bueno, ellos habían advertido de que se iban a ir a huelga si no le prestaban atención, si no solucionaban. O sea, ayer se cumplió el plazo. O sea, ellos dieron un plazo y no le hicieron caso y se fueron a protesta. Entonces ellos exigían dos cosas: una alimentación digna de calidad y seguridad. Sobre todo la seguridad fundamental, sin alimentación nadie vive, pero la seguridad fundamental porque su vida corre peligro cada vez que recibían a un paciente herido, a una persona accidentada, en cualquiera de las circunstancias. Su vida y propiedades, porque recientemente se robaron un vehículo. Se roban vehículos de ahí adentro. Entonces, pese a las promesas y los intentos del director provincial de dialogar con el director, con el director del hospital, aquí, sí, también. Entonces no ha habido ningunos esfuerzos ahí productivos en ese sentido, pero ahí están, se fueron a huelga. ¿Quiénes son los afectados al final entonces? Los pacientes, los que van ahí a buscar el servicio de salud. Y sobre todo los pobres, porque a ese hospital, salvo excepciones, los ricos no van. Los ricos van cuando es a vacunar a un muchacho. Sí lo llevan. No, a vacunar a un muchacho, ¿verdad?, que la vacuna es gratis. Entonces llevan el niño o la niña y la vacunan, porque si usted le paga a un médico, usted entonces tiene que gastar un dinerito, entonces se lo ahorran y van allá. Y tú ves a veces que llegan
vehículos de lujo, pero es para eso. Pero después que a consultar o a internarse, no, nada de eso. Ahí es los pobres que van. Bueno, el comentario viene a raíz de que la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, pues dio unas declaraciones recientemente, y digo recientemente, pero es como una repetición, porque cuando se produjo el sismo en Haití de hace 4 años y pico, y que se dieron informaciones de que más de 350.000 personas fallecieron, entonces, por lo menos en esos primeros días del terremoto, se comenzó aquí a hablar en República Dominicana de la fragilidad y de la falta de seguridad que había en las construcciones públicas, específicamente en los hospitales públicos. Y las escuelas también. Hay hospitales construidos a principios del 50, mediados de los 40 y todo eso, que dicen que no tienen las más mínimas garantías en caso de que se produzca, por ejemplo, un terremoto por encima de 7. Bueno, porque no fueron construidos con la regla sísmica, ahora sí, ahora es obligatorio. Pero son dos elementos importantes de la seguridad. Uno, la construcción, la parte física, y otra es la seguridad que deben brindar un cuerpo de vigilancia para que no vayan a arremeter, como es lo solicitado en el caso local, San Francisco de Macorís, contra la vida, que esté en peligro la vida de quienes estén prestando los servicios, como son los médicos y la médica y todo el personal que elabora. Su seguridad física está en juego, no solo porque tiembla la tierra y que no esté bien construido, sino porque le agreden, porque se meten a la fuerza cuando lleva un accidentado, porque ha habido amenaza con armas de fuego inclusive, porque ha habido un incidente, gente que rompe hasta cristales de puertas ahí dentro. O sea, con su seguridad, su vida corre peligro dentro. Aquí hay dos elementos: la actitud de la gente, de la población, que es definitivamente inaceptable, porque ¿por qué arremeter contra un médico, contra una enfermera? ¿Por qué? Una falta de conciencia. Aquí hay centros médicos privados, uno no oye eso, que suceden esas cosas, uno no escucha. No debe entrar nadie en emergencia. Ni en el Centro Médico Doctor Ovalle, ni en el Materno Infantil, ni en INEME, ni en el Centro Médico Nacional, ni en el Centro Médico Siglo XXI, ni en las clínicas que hay, ni en centros médicos importantes que hay en Tenares, como el San Rafael, y hay otro, ¿cómo se llama? Universal de Salud. El Universal de Salud. Pero yo creo que es por el tipo de público. Y otra clínica que está ahí. Exactamente. Oye, yo pienso Marcos, que por el tipo de público que va, porque hay que decir una cosa: los centros clínicos privados, por lo menos de San Francisco de Macorís, no tienen esa gran seguridad tampoco. Eso es, que tú no ves como... Pero la gente respeta. El área de emergencia de un hospital hay que respetarla. Usted lleva un paciente accidentado, herido, lo que sea. Ah, mira, lo trajimos. Eso va a cambiar. Sálgase, deje trabajar al médico. Pero no solamente los familiares se meten y usted lo ve ahí. Pero es una cosa increíble. Aquí hay cámaras de reporteros, o reporteros con sus cámaras, que parece que duermen ahí. Y todo lo que llega lo graban. Todo lo que llega lo graban.